Dios le bendiga, amados hermanos. Sea la paz de Cristo sobre usted, su casa y su familia en este día. Dios le bendiga grande y sobreabundantemente. Hoy estamos aquí en la ciudad de San Cristóbal, en el templo, preparando todo para el culto de mañana, para la gloria de Dios. Estamos un poquito tarde, puesto que hoy hemos estado en varios quehaceres de la misma iglesia, pero aquí estamos para la gloria de nuestro Señor. Amén. Así que me excusa un poquito el sonido que tenemos de fondo, pues es parte de que no hay luz acá en la ciudad y el generador de emergencia es el que está auxiliándonos con la electricidad. Espero que me puedan escuchar a pesar del zumbido, pero gloria a Dios que la planta está ahí ayudándonos. En este día, pues sábado 27 de junio, le damos las glorias a Dios y las gracias a usted por estar ahí en sintonía. Que sea la paz de Cristo con usted, su casa y su familia. En el nombre de Jesús, hoy le motivamos a que deposite sus cargas en el Señor. Él dice en su palabra, el mismo Jesús: venid a mí los cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Amén. Así que hoy entregue su afán, entregue su carga al Señor y confíe en Él, porque Él, al que encomienda su camino a Él, Él hará. Así que todo afán, todo cansancio, toda preocupación, entréguesela al Señor. Lo demás es ser fiel, ser obedientes y pues ser siervos y siervas del Señor, como la palabra nos guía a hacerlo. El tema de hoy vamos a compartirlo en un minutito, que está titulado Siervos y Siervas del Señor. Vamos a iniciar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos primero que nada gracias. Gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por tu amor, gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos cada día de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas, sino que siempre estás ahí con nosotros. En este día, Padre, en tus manos ponemos este espacio y este tiempo que vamos a compartir como familia de fe. Bendice, Señor, a cada hermano y hermana que nos ve y nos escucha desde otro país, y a los hermanos que nos ven aquí en San Cristóbal, Jaina, Santo Domingo y en toda República. Que sea el Señor bendiciéndote y guardándote a ti y a tu casa, y que sea el Señor resplandeciendo con su luz sobre cada uno de los que están padeciendo el COVID o cualquier otra enfermedad. Sea el Señor obrando, como dice tu palabra, Señor, que tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Y oramos por cada persona que está en ese momento de enfermedad, para que tú pases tu mano sanadora y seas tú llevándote todo tiempo de enfermedad y trayendo un nuevo tiempo de sanidad, paz y gozo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amado hermano. Pues en este día, como le decía, el tema de hoy está titulado Siervos y Siervas del Señor. La palabra de Dios nos habla repetidamente acerca de lo que es servir, acerca de que Moisés era siervo del Señor, de que Josué era siervo de Moisés y luego le correspondió ser servidor del Señor. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos habla de la palabra siervo. ¿Qué es un siervo? Un siervo es un servidor. En ese tiempo del Antiguo Testamento era un esclavo, pudiéramos decir, pero no necesariamente en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido. Un siervo se debía a su señor y hacía todo lo que su señor le mandaba, pedía u ordenaba. El siervo
tanto los hubo siervos que eran esclavos, que no es la misma palabra la que usa la Biblia y las traducciones, como el siervo libre, el siervo que sirve en amor y por amor a su Señor. Ese es el tipo de siervo del que nos habla especialmente la Biblia, cuando se refiere a los hijos de Dios, a los hombres y mujeres que Dios escogió y llamó. El siervo por amor, el siervo que sirve por honra, por honrar a alguien a quien siente que le debe gratitud. El siervo siempre está sometido y sujeto a quien llama Señor. El esclavo tenía que ver con alguien privado de libertad por obligación, que fue comprado por precio. Hoy pudiéramos decir que, como dice la Biblia, Jesús nos compró por precio. Pero fíjese qué hermoso que en este tiempo de la gracia usted recibe a Cristo y recibe su salvación en libertad, en amor, y usted lo recibe si usted lo desea. Es el libre albedrío que Dios te ha dado. Pero aparte de ser salvo, usted también decide si es siervo o no del Señor. Ahora, cuando usted recibe al Señor y luego es bautizado en agua y en espíritu y conoce y estudia la palabra de Dios, va a entender que hay un solo camino: servir a Dios, ser un servidor del Señor. Y va a llegar más lejos su entendimiento a través de la palabra y del Espíritu Santo. Y es que todo hombre y mujer que Dios llama, al final se siente tan agradecido del Señor y lo que Dios ha hecho en su vida y de cómo Dios lo ha perdonado, lo ha restaurado y le ha dado aún la gracia de poder ser salvo, que usted va a anhelar, va a desear, va a querer servir a Dios y ser siervo o sierva del Señor. Servir al Señor es un grado que para los que lo entienden es honroso, es un privilegio servir al Señor, no una carga, no un problema. Y el siervo se sujeta al Señor en amor, no con dolor. Servimos a Dios con gozo, lo servimos con una sonrisa y servimos al Señor sabiendo que no siempre la tarea que vamos a hacer para la carne o el cuerpo será agradable, sin embargo para el espíritu sí lo será. Vamos a ver un poquito todo a partir de la palabra. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver un caso en particular que es el de Moisés. En el libro de Josué, por poner un ejemplo que podamos ver rápidamente para pasar al Nuevo Testamento, en el libro de Josué vemos como el mismo Dios llama a Moisés su siervo. Josué, como libro, de hecho, inicia de esa manera. El mismo Señor llama a Moisés su siervo. Dice Josué, capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Desde el primer versículo, el libro de Josué nos identifica y nos habla de Moisés como siervo de Jehová. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Fíjese que el primer versículo nos dice que Moisés era siervo de Dios y Josué era siervo de Moisés. Al morir Moisés, como ya lo hemos podido ver en otros momentos y en otros estudios, que el mismo Moisés delega en Josué, como está en Deuteronomio, el ser el que guía al pueblo por orden de Dios. Dios le habla a su siervo Moisés y le delega que instituya delante del pueblo a Josué como su sucesor. Ahí mismo en Deuteronomio 34 nos habla de la muerte y la sepultura de Moisés. Y ahí mismo nos habla en el versículo 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor.
Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y ahí se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Amén. Fíjese que Josué es instituido como sucesor de Moisés por el mismo Moisés. Y para hacerlo, Moisés recibe la revelación del Señor, impone las manos sobre él y el Espíritu Santo viene sobre Josué. Hay otras explicaciones y detalles sobre este proceso ahí mismo en el libro de Deuteronomio, pero vamos a continuar aquí en Josué 1. En Josué 1, ya te dije que el versículo 1 nos detalla y nos dice, Moisés, siervo de Jehová. Y dice que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo, de nuevo dice, y es Dios que por su Espíritu Santo le habla a Josué, hijo de Nun, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Pero fíjese que el Señor nuevamente le repite, mi siervo Moisés. Así repetidamente vuelve y lo menciona en el versículo 7 de ese mismo capítulo 1. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo, de nuevo le dice, que mi siervo Moisés te mandó. Es importante entender que no solo en este libro, sino en muchos pasajes, el Señor habla acerca de Moisés como siervo. Y es lo que quiero que usted entienda. En Números 12 nos dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés le ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón a María, y salieron ambos. Y les dijo, oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. Dios le habla a María y a Aarón y le da testimonio, como se lo dio a Josué más adelante y se lo dio muchas veces, diciendo, mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Jehová sabe quiénes son sus siervos y sabe quiénes son sus siervas. Jehová sabe quién le sirve de corazón y quién le es fiel y obediente. Algo similar sucede con Abraham y así sucede de ahí en adelante. Ahora bien, en el Nuevo Testamento vemos un proceso donde a través del Espíritu Santo, del sacrificio de Cristo en la cruz, somos salvos por gracia. Y esa gracia, como te mencioné al principio, incluye el que usted en su libre albedrío decide ser siervo y sierva del Señor o no serlo. Pero quiero que usted entienda algo en este día, y este es un tema importantísimo, pero al mismo tiempo muy amplio. Lo primero que hay que entender es que si en el libre albedrío nuestro, en el suyo, en el mío, usted o yo o cualquier persona decide que va a ser siervo o sierva del Señor, y en este tiempo de la gracia eso implica ser siervo de Jesucristo. El mismo Jesús dice que sus discípulos, que sus siervos son aquellos que cumplen su palabra, que la conocen y la obedecen. Recuerde algo importante: el siervo se somete a su Señor. El siervo no es mayor que su Señor.
El siervo es siervo del Señor porque le sirve al Señor. Y el siervo, algo muy importante, siempre estará listo, dispuesto para servir. Un siervo o una sierva de Dios que no sirve, no es siervo. Porque el siervo y la sierva de Dios sirven a su Dios. El siervo y la sierva del Señor le sirven no en lo que quieren, no en lo que le parece, no en lo que le gusta, no en lo que le apetece, sino en lo que el Señor les llamó a servir. Y eso implica lo que la obra y el reino de Dios necesita en el tiempo presente y lo que necesitará en el tiempo venidero. Es importante que usted preste atención a eso, porque hoy todo el mundo se llama creyente y muchos se llaman siervos y siervas del Señor. Y el siervo y la sierva que dice serlo y no sirve al Señor, no lo es. Y para ser siervo del Señor hay que cumplir con su palabra y hay que servirlo. Y servirlo a Él va a incluir indefectiblemente servir a sus pequeñitos. Como le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacientas mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y el Señor se lo repitió varias veces hasta llegar a las recién paridas, de que entendiera de que amar al Señor implicaba e implica aún hoy cuidar, servir y amar a los pequeñitos del Señor. Implica también servir a su reino, servir a su obra y servir conforme a la palabra, no a tu voluntad, no a lo que yo quiera. ¿Por qué estamos en este espacio? El Señor nos dio una visión espiritual de que hiciéramos 3 tiempos de oración diariamente durante este proceso de pandemia. El proceso de pandemia ya tiene meses, pues tenemos meses para gloria de Dios, obedeciéndole en la mañana, en la tarde y en las noches. Hay días que el horario no puede ser puntual, porque aunque queramos hacerlo nos resulta imposible. Lo que sí tratamos es que los 3 tiempos se efectúen, aún no sea una hora exacta. Y esto que les sirva de aclaración a los amados hermanos que nos hacen el privilegio de acompañarnos, de que no siempre vamos a poder estar a las 7 o a las 8 o a las 9 o a las 10 o a las 11. Lo que tratamos es que sea antes de que el mediodía llegue, que comience el tiempo de oración y reflexión de tempranito con Jesús. Que cuando comienza a las 11, algunos dirán tempranito, pero no es tempranito, es tardecito. Pero quiero que usted sepa que la visión del Señor es 3 tiempos de oración: mañana, tarde y noche. Debe ser antes del mediodía que iniciemos, aunque al terminar nos pasemos con unos minutos. Pero debemos iniciar antes de las 12 del mediodía, y así lo intentamos. Igualmente en las tardes tratamos de iniciar antes de las 7 de la noche. Siempre entre 1 y 7 de la noche. Quisiéramos ser puntuales. Para que sean puntuales es muy probable que tendría que ser grabado el programa. Y tratamos siempre de hacerlo en vivo. En meses que tenemos del espacio, creo que hemos transmitido un solo programa grabado. Y fue cuando se estaba remodelando el 3er piso hace 1 o 2 sábados. Precisamente sábado, que es un día muy complejo para nosotros por los muchos quehaceres que se nos acumulan para ese día de la misma obra del Señor. Entonces, volviendo al punto, el siervo y la sierva del Señor le sirven, le obedecen, no en lo que quieren, no en lo que le gusta, sino en lo que Él manda. Y si Él dice 3 tiempos de oración, yo le creo, yo le obedezco y lo hago según la orden y la visión que Él nos ha dado. En la palabra, por ejemplo, si vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar diferentes pasajes donde el Señor Jesús nos habla como maestro de maestro qué es ser un siervo y cómo serlo. Igualmente, cuando vamos
a los diferentes libros del Nuevo Testamento y a las cartas paulinas, vamos a encontrar que muchas de esas cartas inician y de los diferentes libros del Nuevo Testamento declarando que quien los escribe inspirado en el Espíritu se autoproclama siervo del Señor, lo cual es una honra para ellos. Lo fue y lo es hoy, una honra ser un siervo de Dios. Pero siervo al final es un servidor. No es ser un general, un coronel, no es ser director, no es ser el CEO de una empresa o ser el gerente general. No, el siervo es el más pequeño. El siervo es el que sirve a los demás. El siervo es el que obedece al Señor. Y siervo del Señor quiere decir un humilde servidor de lo que el Señor dice, ordena y manda. La palabra siervo no traduce jefe, tampoco traduce mi voluntad o tu voluntad. Siervo quiere decir servidor. Y un servidor sirve a su Señor. Y si tu Señor es Jesucristo, tú serás un servidor o servidora fiel de su obra, de su reino, de sus pequeñitos y de sus ovejas recién paridas. Lo que va a implicar hacer como hizo el mismo Jesús, que se quitó el lebrillo y le lavó los pies a sus discípulos y los secó con sus propias vestiduras. Es importante comprender que aún Jesús dio el ejemplo con enseñanza, pero también con obras. Qué importante es que en este tiempo los cristianos sepamos, entendamos y lo pongamos por obra el ser siervos y siervas del Señor. Y sé y estoy seguro, porque así conozco a muchos y muchas, que hay hombres y mujeres que asumen su fe cristiana como servidores del reino de Dios, que implica ser servidores de los demás. Dice en el libro de, vamos a ir viendo algunos ejemplos, en el libro acá de Marcos 10, 42, dice: mas Jesús llamándole les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Esto viene a partir de que hay una petición de varios de los discípulos para que el Señor tenga un favor hacia ellos. Te lo leo, está aquí mismo en Marcos 10, versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Recuerden que eran dos hermanos y le están diciendo que uno quiere estar a su mano derecha y otro a su mano izquierda, estar a su lado, cerca de él. Y dice: entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Fíjense, querido hermano, que ellos pedían algo a partir de lo que ellos entendían que sería el reino de Jesús, su gloria, basándose ellos en lo que es lo humano, un reino humano. Mire que acá en nuestro país estamos en vísperas de unas elecciones donde hay diferentes candidatos.
donde hay diferentes personas muy capacitadas, donde hay personas que uno dice que el otro, que aquel, que debe ser este, debe ser el otro. Nosotros como cristianos somos apolíticos, motivamos a que la iglesia y todo ciudadano ejerza su derecho al voto, vote, y que usted ore para que Dios le guíe por quién votar. Nosotros no le diremos por quién votar, pero sí le motivamos a ejercer su derecho al voto, si así usted lo entiende y lo quiere hacer, porque es un derecho ciudadano que el Señor ha permitido que en un país democrático como el que usted vive, usted puede ejercer ese derecho. Y es un derecho que ha costado sangre, lucha y vidas. Así que le aclaro eso. Pero cuando estos dos hermanos le piden a Jesús sentarse a su izquierda y a su derecha, están visualizando un reino terrestre. Están visualizando un reino donde hay alguien que gobierna y hay gente cerca que son los poderosos junto al que gobierna. Como Jesús mismo dijo, su reino no es de esta tierra. Y como Jesús nos enseñó, y él mismo lo dice en el versículo 44, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervos de todos. El que quiera ser el mayor, tiene que hacerse el menor. ¿Y cómo se hace el menor? Sirviendo al menor. Es importante, muy importante, comprender que un buen siervo no es el que hace lo que quiere hacer, ni lo hace como lo quiere hacer. Un buen siervo es el que hace lo que su Señor le manda, como su Señor establece. La palabra de Dios es la Biblia. Y aquí dice lo que el Señor manda, cómo manda que se haga y cómo a Él le agrada. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que todo debe ser hecho, todo lo que es hecho para Dios, decentemente y con orden. En otro pasaje nos enseña que todo sea hecho con amor, con excelencia, como para el Señor. Porque cuando hacemos algo y entendemos que es para Dios y Dios no está viendo, lo hacemos bien. Pero siempre hacemos las cosas bien para Dios. Tenemos presente que Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo discierne y todo lo entiende. O hay momentos donde quizás la carne pueda ser confundida, silencia el espíritu y la carne mande, y usted permita que la carne se imponga y sea hecho lo que la carne quiere y no lo que el Señor ha mandado. Muchos de los discípulos de Jesús entendían y entendieron claramente que ser siervos de Cristo implicaba someterse a Cristo. De hecho, muchas de las cartas y de los libros que ellos nos dejan están marcados con la aclaración directa de que quien escribe está guiado por el Espíritu, porque es un siervo de Dios. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ese es el inicio del libro de Romanos 1. ¿Y cómo inicia? Con una declaración. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo mismo se declara siervo del Señor. Y siervo quiere decir alguien que sirve, un esclavo de su Señor, pero por amor, no por obligación. Pablo se llama a sí mismo siervo de Jesucristo y aclara que tiene un llamado a ser apóstol. La palabra apóstol lo que quiere decir es mensajero, embajador, es alguien que lleva, es un emisario que lleva un mensaje, es un portavoz. Aunque hoy tanta gente manipula estos ministerios y llamados, sencillamente un apóstol es alguien enviado a llevar un mensaje. ¿De quién lo envió? No personal. Usted es un portavoz. Dice también la palabra, vamos a Lucas. En el libro de Lucas se nos hace
también una aclaración muy importante. Vaya a Lucas 16, versículo 13. Este pasaje nos habla de la parábola del mayordomo infiel. Un mayordomo es un administrador que está cerca del Señor y administra lo que ese Señor pone en sus manos a ministrar. Y aquí en Lucas 16 se nos habla del mayordomo infiel. Y dice el versículo 12: y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Muchas veces hay personas que quieren servir a Dios, pero quieren servir también sus propios planes. Quieren alcanzar sus propios propósitos. Y el propósito de Dios y el propósito de un creyente deben de encontrarse y ser el mismo. El propósito de Dios debería ser el nuestro: que las almas se salven, que los matrimonios funcionen, que las familias se cuiden y se amen, que la sociedad avance, que el temor a Dios esté en cada corazón para hacer lo bueno, lo justo y lo correcto, unos hacia otros, como a Jesús le agradaría. Una sociedad que teme a Cristo, que ama a Dios, que cumple su palabra, será una sociedad más justa, porque las principales enseñanzas de Jesús todas están basadas en dos cosas: amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a tu prójimo y servirlo igual como te gustaría a ti que lo hicieran. Si a mí no me gustaría que me den un vaso de agua sucia, yo a nadie le daría un vaso de agua sucia. Si no me gustaría que alguien maltrate a mis hijos, yo no maltrato a los hijos de nadie. Si cuando me siento enfermo me gustaría que alguien tenga misericordia hacia mí, pues yo voy a tener misericordia cuando vea a alguien enfermo. Si cuando me falta el pan me gustaría tener el medio de cómo alcanzar o conseguir ese pan para mí, para mi casa, me gustaría que alguien también, cuando me falte, lo haga conmigo, así como yo debo hacerlo con los demás. El ser siervo del Señor nos va a guiar y nos va a llevar a ser servidores de los demás, a ayudar a los demás, a cuidar a los demás. No hacer lo que queremos, sino hacer lo que a Dios agrada. Y si algo le agrada a Dios, es que nos amemos unos a otros, nos perdonemos unos a otros y tengamos misericordia unos por los otros. Pero esa misericordia, ese servirnos y ese amarnos, no siempre será entendido por los demás. Por eso tenemos que incluso estar preparados para el rechazo, para los insultos, aún para que aquel al que usted va a ayudar no quiera la ayuda. Recuerdo hace unos años iba en un autobús y un señor que yo entendí que era una persona mayor de algunos 90 años entró y pues yo inmediatamente le dije: venga caballero, siéntese por favor, y le cedí mi asiento. El señor se molestó y me dijo: yo le pedí asiento, yo le dije que me quiero sentar, yo estoy bien de pie. Yo le dije: pero venga, es con amor, no hay ningún problema, yo le cedo mi asiento. Y le hablé con amor. Me habló mal varias veces hasta que decidí callar. En ese proceso comienza a avanzar el vehículo y llega el momento donde el viaje es largo. El señor comienza a sudar, comienza luego a ponerse que se está descomponiendo, y con amor de nuevo me levanto y le digo: Señor, por favor, hágame un favor, tome mi asiento. De nuevo me gritó, pero se sentó. Se sentía mal. Al parecer estaba ya afectando su organismo tanto rato de pie. Y aunque se sentó, me insultó. Pero yo le sonreí
Cuando ya tenía uno un rato sentado, le puse conversación. Y el Señor se sonrió. Y comenzamos a hablar. Cuando llegamos al lugar, ya éramos amigos, ya éramos hermanos. Aunque me insultó más de 5 veces. Pero al final, la tolerancia, el amor hacia los prójimos, tiene que prevalecer por encima del orgullo. Un buen siervo del Señor no va a tener orgullo. Un buen siervo del Señor va a saber perdonar, va a saber aguantar el insulto. Cuando la palabra nos habla acerca de la misericordia, muchas veces olvidamos que el buen samaritano que Jesús usa como ejemplo y enseñanza de misericordia, él no lo conocía. Él no sabía quién era. Y cuando él hizo misericordia con esa persona, él no estaba esperando una retribución ni una paga. El que sirve tiene que servir con misericordia, pero tiene que servir entendiendo que la paga viene de Dios. Por eso, como dice el pasaje que leímos hace un ratito en Marcos 44, 10:44, no se puede servir a 2 señores, porque amará a uno, querrá ser mayor que otro. Usted, si quiere ser el mayor, como pidieron los hijos de Zebedeo, usted está terminando haciendo menor a otro. Como dice aquí, por ejemplo, en este pasaje de Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a 2 señores. Cuando usted le pide a Jesús que me quiero sentar a tu derecha y mi hermano a tu izquierda, estoy quitando el lugar a todos los demás y me estoy poniendo por encima. El lugar del siervo nunca es por encima. Todos estamos en un mismo sitio. Y si hay que menguar, debemos estar dispuestos a disminuirnos hasta los pies, si es necesario, de aquellos a los que Dios nos llamó a servir. Muchos no van a entender eso. Muchos no van a comprender que servimos y se sirve por amor. Muchos van a entender que servir con amor va a implicar hacer lo que el otro quiera. No, yo tengo que hacer lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere no necesariamente es lo que la persona quiera. Es como un paciente que le dice al doctor: doctor, ya yo me siento mejor, deme de alta. Pero el doctor que tiene los análisis dice: yo no te puedo dar de alta. Usted va a seguir interno, va a seguir con el suero, va a seguir en el tratamiento. Y el paciente se puede molestar. Hay enfermeras que podrán decir: pero ¿y por qué ese doctor no le da de alta? El doctor sabe por qué no le da de alta. No es tarea de la enfermera ni del paciente decidir si le toca el alta médica. Es el doctor el que tiene que decidir. Y en este ejemplo quiero que usted entienda que el que sabe quién está de alta es el Señor. No usted, no yo. Si somos pacientes, es porque todavía necesitamos atención y cuidados. Y mientras así el Señor lo entienda, hay que seguir atendiendo a cada paciente. El que da de alta es Cristo. Entienda algo. No podemos complacer a las personas. Tenemos que amar a las personas, servir a las personas, tener misericordia por las personas, pero complacer a las personas es algo muy diferente de servir a las personas. Y ese punto quiero que hoy usted lo entienda. Porque si un borracho me dice: pastor, deme 1,000 pesos que me urgen, pero es para tomárselo, eso no es lo que él necesita. Él necesita quizás que lo llevemos a un lugar donde le den tratamiento, donde lo desintoxiquen. Tenemos que tratarlo con amor, con respeto. Tenemos que darle alimento, no más alcohol. Y el tratamiento médico no se lo puedo dar yo, tengo que buscar una institución que lo pueda ayudar. Darle a la gente lo que quiere no necesariamente te hace un buen siervo. Decirle a la gente lo que quiere oír y no lo que el Señor le manda a decir es querer congraciarse con la gente y no servir al Señor. Las redes sociales están llenas de mensajes muy inspiradores, muy interesantes, de parte de todas las creencias, religiones y denominaciones que hay en el universo, en el mundo. Pero todas son de Dios.
¿Todo es de Dios? No. Lo que es de Dios está aquí, en su palabra. Y es lo que tengo que enseñar y predicar. Hay mensajes muy bonitos. Sin embargo, lo bonito no siempre es de Dios. El lucero que fue desterrado por querer tomar el lugar de Dios, dice la palabra que era hermoso, dirigía la adoración en el cielo. Sin embargo, hoy ese es el enemigo, que el Señor lo reprenda. Tenga cuidado de querer congraciarse con la persona equivocada. Siempre tenemos que mantener algo claro: el siervo sirve a su Señor y nuestro Señor es Jesucristo. Y servir a Jesucristo va a provocar que muchas veces personas no se sientan agradadas de nosotros. Decir lo que Cristo manda decir, hacer lo que Cristo manda hacer, va a provocar que muchas personas, muchas veces, no nos amen, no nos entiendan. Pero aún así, usted ámelos, sírvalos, pero haga lo que Cristo mandó hacer. No me voy a extender mucho más. Ahí mismo en Lucas 17, nos habla también del deber del siervo. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete, sírveme, hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Esto lo dijo Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. No espere el aplauso porque usted hizo una buena obra, porque usted sirvió en la iglesia, porque usted hizo una ofrenda, porque usted ayudó a alguien. No espere aplausos. Aquí en la tierra, la gloria es de Dios. Allá en los cielos, la gloria es de Dios. Pero el mismo que nos enseña y declara en este pasaje, también nos enseña que el Señor honra a los que le honran. Eso dice en el Antiguo Testamento. Pero la honra que da el Señor en este tiempo de la gracia, más que una posición de poder o de dinero o de altura social, es cercanía con Dios, es cercanía a su Espíritu Santo. La honra de este tiempo de la gracia no es la de los tiempos de Samuel o de Saúl o de David. La honra de este tiempo es que el templo del Espíritu Santo sea nuestro corazón. Es que tengamos una relación con el Señor tan cercana que nos dejen de preocupar muchas cosas que hoy nos están preocupando. La cercanía con Dios traerá siempre una llenura del Espíritu Santo. Servir a Dios va a implicar que usted va a amar a los demás, aunque te contiendan, no te entiendan y aún te maltraten. No servimos al que nos ama, tenemos que servir a todos. No vamos a ayudar al que nos es agradable, tenemos que ayudar al que el Señor nos ponga delante para ser ayudado. Dice también este pasaje de Lucas 17, donde Jesús del 7 al 10 nos da una enseñanza poderosa. Nos habla de que el siervo sale, trabaja en el campo y cuando llega en la noche le pone los alimentos a su Señor. Y al final de hacer todo es que le toca comer. ¿Y qué dice Jesús? Que por hacer lo que tenemos que hacer, no podemos estar esperando que se nos dé gloria. Hoy en día, aún los cristianos, muchos están en el gran error de buscar fama, gloria y fortuna. Lo que el enemigo ofrece. Lo que ofrece Dios es salvación, paz, gozo.
ir a su presencia, estar en su eternidad. Es el favor y el respaldo de Él, pero no como el mundo da favor o como el mundo respalda. Por último, Lucas 19, ahí mismo, cerquita, versículo 13. Está dentro de la parábola de las 10 minas. Usted en su casa lo lee completa, acá no tengo el tiempo para poderlo leer. Dice el versículo 12, dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales le había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pudiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amén. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarle delante de mí. Dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dios es justo. Y cuando somos fieles y obedientes a Él, tarde o temprano, el Señor traerá la recompensa. La paga de Dios puede parecer que tarda, pero nunca tarda, siempre llega a tiempo. En esta mañana quiero que oremos para que el Señor nos ayude en este tiempo tan complejo que vive la humanidad. Tiempo en el cual hay mucho nerviosismo, afán, ansiedad. Tiempo en el cual muchos están sufriendo de enfermedades, escasez económica. Y hoy más que nunca necesitamos entender lo que es servir a Dios, cómo debemos hacerlo y que debemos hacerlo en amor, con amor y por amor. Y servir a Dios no es hacer lo que usted quiera o lo que yo quiera, es hacer lo que su palabra manda y lo que este tiempo demanda. Porque hay momentos donde hay situaciones que van a llevarnos a cumplir con mandatos que están en esta palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo y tu palabra, que es viva y eficaz, en este día nos edifique y nos llame a ser siervos y siervas fieles de Dios, por medio, Señor, oh Dios, de ser servidores idóneos tuyos, servidores de tu obra, servidores de tu reino, servidores de tu palabra, servidores que testifiquen a Cristo con sus obras, sus hechos y sus acciones, que reprendamos aún nuestra propia carne para no hacer lo que nos gusta o nos parezca, sino lo que el Señor necesita, lo que el Señor en este tiempo de crisis que vive la humanidad espera que su pueblo, sus siervos y sus siervas hagan. Este es un momento importante de la historia humana y de nuestras vidas, familias y de este país. Padre, que como siervos y siervas de Cristo, los que escuchan tu voz, los que creen tu palabra, se ocupen de tu obra y de tu reino, y se ocupen, Señor, de estar incesantemente orando, alabando, clamando, pero también obrando y sirviéndote. Y te servimos a ti cuando somos vasos útiles, instrumentos útiles, como dijiste de Pablo,
en tu obra, en tu reino y en nuestros países. Gracias por tu amor. Guíanos, Señor, para que cada uno pueda ser un siervo útil en tus manos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, que el Señor te bendiga y te guarde. Amén y amén. Nos despedimos por hoy, no sin antes invitarte al culto que tendremos mañana domingo. Este domingo tendremos culto en los dos templos. En el culto del templo de la ciudad de Santo Domingo será a las 8:30 en la calle Calamares 18A, urbanización Miramar. En San Cristóbal, templo de la ciudad de San Cristóbal, tendremos culto a partir de las 11 de la mañana en la avenida Constitución 196, centro de la ciudad, esquina Armando Nivar, en la esquina del cuartel de bomberos de la ciudad de San Cristóbal. Ven que como familia de fe te esperamos con amor. Tú y tu casa son muy bienvenidos. Venga con su mascarilla. La iglesia desde el principio ha seguido todos los protocolos del Ministerio de Salud y lo vamos a seguir aplicando, del distanciamiento social, así como de todos los demás cuidados que hay que tener para sanitizar las manos, los pies, el distanciamiento entre los asientos, en los baños, el templo, y todo siempre está con la debida higiene y siguiendo los protocolos de salud, y así vamos a seguir hasta que el Señor nos dé la victoria sobre esta pandemia. Así que venga con fe, y el que no pueda asistir presencialmente se puede conectar vía Facebook Live por esta misma vía, o también a través de la página web de la iglesia, www.iglesiacasadeoracionrd.org. Pero el Facebook Live es lo más seguro para mañana a las 11 horas República Dominicana. Así que te invitamos y te motivamos. El tema mañana que Dios nos ha dado por su palabra y su Espíritu Santo es que a través de Cristo seremos más que vencedores. Dios te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones. Se despide el pastor y amigo Alexander Polar. Dios te bendiga. Amén.